Nosotros también estamos complacidos de estar acá la tarde, ya tarde noche el día de hoy. Y bueno, como siempre, la idea es en la medida posible aportarles algo y dejarles algo después de la charla en estos momentos clave del país en donde hay que tomar decisiones de inversión y, y donde pues decisiones acertadas pueden generar pues también retornos bastante positivos. Esperamos, bueno, sacar las dudas iniciales y nosotros seguimos en esa labor de concientizar a las personas de la importancia de invertir y buscar ayudarlos para que arranquen y aprovechen las ventajas pues, del interés compuesto, que es básicamente lo que te genera los retornos en el largo plazo. Listo, entonces entrando ya en materia de la sesión de hoy, eh, muy relacionado como arrancamos el primer ciclo. Este ciclo también nos gusta monitorear un poquito los mercados y continuando con esta concientización que nosotros tenemos como objetivo, de que las personas entiendan cómo funciona un poquito el mercado y que por ahí las alternativas que están usando actualmente de inversión se quedan cortas y no realmente son bastante riesgosas y no generan un retorno positivo. Entonces, entrando en materia, siempre me gusta arrancar alrededor del 77% de los hogares familiares que ahorran, de los hogares colombianos que ahorran, lo hacen en instrumentos como CDTs, es un favorito de los hogares colombianos. Un CDT en el rango de los que más rentan está rentando alrededor del 4,70, 4,56 en promedio anualmente. Y acá en pantalla vemos cómo solo el comportamiento del dólar, de la tasa de cambio, durante los últimos 31 años ha rentado de forma compuesta 6,95%. Eso quiere decir que en este momento el dólar, o mejor dicho, sí, el rendimiento del dólar, solamente el hecho de sacar el dinero del país y ponerlo en una cuenta en dólares, eh, se podría esperar o tiene un retorno esperado superior a el CDT tradicional de toda la vida bueno, que tienen la mayoría de las personas. Y eso es un punto importante que tenemos o que nuestra labor es esa, a concientizarlos y buscar alternativas muchísimo menos riesgosas. Siempre uno tiene que pensar en una cartera global. Entonces, imagínense que ustedes están en Estados Unidos y si están en Estados Unidos, ¿por qué invertirían el 100% de su patrimonio en renta fija en Colombia? ¿Sí? Es similar a tener toda la plata en Nigeria. No tiene ningún sentido. En ese sentido, es clave tener al menos la mitad del portafolio o la mitad del patrimonio, así sea en una cuenta de ahorros en Estados Unidos que rente en dólar o que esté en dólares, que es moneda fuerte esencialmente. Cuando iniciamos el ciclo de charlas, el primer semestre, hablábamos un poquito el mismo discurso y solo este año el dólar ha rentado ya alrededor de 13%. Hoy tuvimos una leve caída, seguramente corrija dentro de tendencia alcista, pero la tendencia de mediano plazo sigue siendo al alza, al igual que la mayoría de monedas LATAM. Solamente México por ahí se puede escapar un poco, pero el resto de monedas LATAM tienen unas circunstancias que invitan al movimiento de largo plazo de evaluación. Y no solamente eso, sino no solamente es el aspecto de la devaluación, sino que haciendo inversiones conservadoras, promediando, por ejemplo, un índice accionario como el índice global de Morgan Stanley de acciones globales, pueden alcanzar un 12 o en los últimos 10 años hubieran alcanzado alrededor de un 12,57%
en una inversión que realmente no es arriesgada, si se hace en el largo plazo, entre más amplio sea el plazo, la volatilidad o la posibilidad de realizar que esa que una pérdida realizada se reduce en el horizonte de inversión a 12.5 en las principales acciones, empresas grandes, prominentes, fuertes flujos de caja, casi 7% de venta anual, el 20%. Sigamos invirtiendo en una moneda sólida como el dólar y también invirtiendo en acciones globales. Entonces ese es el llamado sin generar y sin arriesgar mucho. Se pueden generar retornos sustentables por encima de lo que normalmente estamos esperando. Me comunican que hay algo de inconvenientes con el sonido, entonces voy No, acá a señor, se buscar. escucha perfecto. De pronto la ¿Segura? persona tiene... Sí, señor. Aquí desde nuestro máster está perfecto el sonido. Ahora sí creo Ahí me que ya. escuchan. Ah, listo. No, Estamos Listo, ahí es que me está cambié. escuchando. entrecortado. Ujú. ¿Ahí mejora o seguimos entrecortado? Ahí ya mejoró. Ah, listo, es que creo que ahí. No. Otra vez. Entonces, en este contexto, hay una serie que queremos trabajar el día de hoy. Antes de invertir, eh, eh, José, buscamos se te está escuchando súper estos entrecortado. para que las personas. No sé si de pronto sales y vuelves a ingresar, de pronto pueda servir, no sé, José. Creo que ahí O ya está apagar el otra vez video, que de se pronto me, puede servir. se me conectó, se, se me, se me puso la otra automático, pero creo que ahí ya estamos, ¿cierto? Sí, pareciera que sí. Listo. Listo. Yo creo que ahí ya debe funcionar bien. Que esta es como rápida. Listo. Listo, entonces les decía que en ese contexto buscamos resumir una serie de pasos, un checklist que es interesante que realicen para ir agarrando confianza si no conocen nada del mercado y aumentar la probabilidad de éxito para hacer inversiones exitosas en renta variable. Entonces, los principales pasos que identificamos es primero lo que nosotros, o una de las problemáticas que normalmente ocurre es que las personas no tienen claro para qué van a invertir y si no tienen claro cuál es el objetivo, tampoco tienen claro el horizonte de tiempo, ni tienen claro qué nivel de riesgo también necesitan tomar para llegar a ese objetivo. Entonces, lo primero es identificar cuál es la meta que quieren cumplir. Segundo, identificar cuál es el perfil de riesgo que tiene la persona y ahí hay dos aspectos que vamos a tocar un poco más adelante. Y conociendo ese perfil de riesgo, identificar los instrumentos que se van a utilizar. Posteriormente, encontrar una comisionista de bolsa regulada y pues en la medida de lo posible con bajos fees, bajas comisiones para poder operar y llevar a cabo esta tesis de inversión
que tienen. Y en el caso de personas que están arrancando de cero, lo más aconsejable también es que se asesoren de profesionales. Entonces, entrando en materia en el primer punto, siempre es clave preguntarse cuál es la meta que desean cumplir. Entonces, la meta puede ser comprar una casa, ir ajustando la cuota inicial de una casa, puede ser un viaje, puede ser ahorrar para la educación de los hijos, puede ser generar un ingreso adicional o puede ser ya algo de muy largo plazo, ahorrar para la vejez. En este punto no hay respuestas buenas ni malas, es lo que cada uno desea hacer, lo que cada uno desea cumplir. Y es esencial porque de acá vamos a tomar los insights, vamos a tomar los insumos para saber qué horizonte de tiempo necesita la persona o horizonte de tiempo qué horizonte de tiempo vamos a invertir y el nivel de riesgo que podemos tomar para llevar a cabo esa inversión. Como les mencioné inicialmente, entre más tiempo sea el horizonte de inversión, uno puede llegar a escoger un poquito más de niveles de riesgo, cargarse un poquito más a renta variable, porque al final esas caídas van a terminar siendo compensadas y la probabilidad de que esa caída sea ejercida, o sea, que realmente se vuelvan en pérdidas reales, es muy baja porque tu horizonte de tiempo son 30 años. Entonces le das tiempo al mercado de volver a reacomodarse, de que vuelvan a aparecer los compradores y poder liquidar en mejores precios. Una vez entendido, una vez entendido cuál es el nivel de riesgo que tienen, o una vez entendido cuál es la meta que quieren cumplir, buscamos encontrar cuál es el perfil de riesgo de la persona y básicamente en el perfilamiento de riesgo de la persona hay dos aspectos importantes a tener en cuenta y uno es la capacidad de tomar riesgo que tiene la persona y dentro de las capacidades encontramos el ingreso, los excesos de liquidez, qué porcentaje de la cartera total representa el dinero que estás poniendo en el mercado. Y por otro lado está algo que se denomina como el willingness to take risk, que básicamente es la disposición que tiene la persona a tomar riesgos. Entonces, uno puede encontrar clientes de todo tipo, puede encontrar personas que, digamos, tienen un buen ingreso, tienen unos buenos ahorros, tienen una plata líquida que está en un CDT en Colombia, pero por ahí piensan o ellos en el willingness to take risk, en la disposición a tomar riesgo, son muy conservadores. Y dentro de esos que son muy conservadores, el caso típico es ese, terminan metiendo la plata en un CDT y sin querer, queriendo, terminan en un instrumento absolutamente riesgoso, porque es un instrumento de renta fija en un país con una inflación alta y en un país con riesgo de crédito alto y en un país en una moneda que se devalúa fuerte contra los pares fuertes como el dólar. Entonces, en moneda dura, en dólares, pues van a terminar perdiendo y va a terminar siendo mucho más riesgoso de lo que pensaban. ¿Sí? Entonces, de nuevo, siempre el objetivo acá es, imagínense que ustedes están en Estados Unidos y están armando su cartera global. Porque yo debería tener alocado 100% o 80% de mi patrimonio en un país latinoamericano como Colombia, ¿sí? Entonces ese ejercicio funciona bastante bien a la hora de abrir un poco la mente y generar en carteras que realmente tengan bajo riesgo. En ese sentido, el tipo de inversionista se pueden categorizar en tres. Básicamente un inversionista conservador, en donde el resumen es que busca preservar el capital y busca generar retornos o tiene baja tolerancia a perder dinero.
Entonces, ahí ya estamos hablando de la tolerancia a perder dinero, que hace parte del willingness to take risk. Entonces, no acepta o tiene disposición o tiene aversión al riesgo. Y también se puede categorizar en un horizonte de tiempo de corto plazo. Entonces, no busca aguantar las posiciones, no sé, 10, 20 años. También tenemos un perfil moderado, entonces las personas tienen un perfil moderado o usted encaja dentro de un perfil moderado. Cuando desea tener un retorno razonable y tolera pérdidas también razonables acompañadas de la volatilidad normal del mercado. En promedio, la volatilidad del mercado puede estar en el orden del 12%, y la rentabilidad puede estar alrededor del 12%. Y bueno, los gestores de fondos lo que buscan es generar algo de alfa, generar más retorno y en las caídas estar un poco cubiertos. Entonces, si usted está de acuerdo con una pérdida intraaño que no se va a ejercer, si usted aguanta la posición o si aguanta la cartera más de uno o 2 años, em, pues encaja dentro del perfil moderado. Entonces ya puedes y aceptas el riesgo del mercado, ¿sí? Del mercado como un todo. Y después tenemos un perfil que le podemos denominar como tolerable al riesgo. Y básicamente en ese perfil tolerable al riesgo, lo que, lo que tenemos son inversionistas que buscan maximizar su retorno y toleran las pérdidas a una mayor o sí, a una mayor búsqueda de retorno, ¿sí? Y em, normalmente su horizonte de tiempo de inversión es, em, es mayor a 5 años. ¿Ahí el audio sigue bien o se sigue entrecortando? Ahí te escuchamos bien, José. Listo, listo. Si tienen preguntas, pues lo podemos hacer dinámico y mientras voy hablando me pueden ir haciendo preguntas y así las vamos resolviendo para que vayamos aclarando todo. Y aquí hay algunos factores que normalmente lo que uno utiliza son encuestas y formatos que ya están diseñados para evaluar estos dos aspectos, tanto de la capacidad de tomar riesgo como de la disposición a tomar riesgo de los clientes, en donde uno entra por la edad. Entonces, más o menos, normalmente el incremento de edad se asocia a menor disposición al riesgo. El propósito de la inversión, que lo que uno busca entender es el horizonte de tiempo que desea mantener la inversión, y a mayor tiempo uno puede tomar mayores riesgos, por lo que les explicaba, porque no se ejercen esas o no se realizan las posibles caídas del mercado, sino que tenemos una visión de 20 años. En el caso más averso del mercado fue la gran recesión de los 30, y el mercado le tomó 25 años volver a ser máximos históricos. De ahí en adelante, todas las caídas del mercado, inclusive la de la gran recesión del 2008, se han recuperado en menos de 4 años. Entonces, si el horizonte es de 20 años, básicamente tenemos un gran porcentaje de probabilidad de que la pérdida no se va a realizar si no se hace apalancamiento, que básicamente lo que uno busca es no apalancarse cuando está invertido en el largo plazo. Otro punto dentro que uno busca dilucidar dentro de las encuestas o dentro de las formas de perfilamiento de las personas es entender el porcentaje de los activos que representa esa inversión para usted. Entonces, si el porcentaje es alto, básicamente se asocia con una mayor disposición al riesgo. Digamos, estoy dispuesto a alocar un porcentaje más alto en renta variable, entonces hay una mayor disposición al riesgo. Normalmente también se mide la experiencia, entonces entre más experiencia, las personas también, o se asocian normalmente también con un aumento en la disposición a tomar riesgos.
Y hay unas preguntas específicas para medir también la aversión al riesgo. Y es, digamos, preguntas tipo, si está dispuesto a obtener un 10% adicional de rentabilidad ligado a poder perder un 10% de la cartera. O una pregunta tipo, si la cartera llega a caer un 10%, ¿qué porcentaje de la cartera liquidaría? O hay otras preguntas interesantes tipo, ¿cómo definiría o si cuando usted le hablan de riesgo se le viene a la cabeza pérdida? Porque hay una diferencia muy grande entre riesgo y pérdida. Riesgo simplemente está haciendo referencia a la volatilidad de los retornos, que es diferente a perder. Entonces, si una persona asocia directamente la palabra o el término riesgo con pérdida, ahí puede también haber implícitamente un fuerte aversión al riesgo. Y básicamente con este tipo de factores, uno perfila a la persona y posteriormente queda encajado, queda encasillado dentro de o tienes un perfil tanto o conservador, moderado o tolerable al riesgo. Y con base en ese perfil, pues vas a escoger instrumentos que te permitan tener la mayor cantidad de retorno posible con el nivel de riesgo que tú estás dispuesto a soportar o, sí, básicamente a soportar. Listo. El tercer enfoque o el tercer punto que está relacionado con el anterior es identificar estos instrumentos que se van a utilizar. Entonces, en esencia, dependiendo del perfil de riesgo, uno arma carteras eh, en básicamente en tipos de activos, ¿sí? Entonces existen varios tipos de activos. Los principales y los básicos son bonos que son ligados a renta fija. Y renta fija no es más que un préstamo. Entonces las empresas van a la bolsa, digamos, Apple va a la bolsa y dice, yo necesito X plata, no sé, $1 billón, y estructuran, hay un banquero de inversión que por un fee le estructura un bono. Entonces un bono funciona que en el tiempo cero, o bueno, el bono estándar básico, funciona que en el tiempo cero, Apple recibe 1 billón, pero eso está partido en pedacitos, digamos, el notional sean 100.000, entonces recibe $100.000 o 10.000 o 1.000, y después Apple te va a hacer pagos semestrales o anuales, normalmente en Estados Unidos es semestrales, de, digamos, que sean 1.000 que le prestas a Apple. Entonces, dibujemos acá un poco, digamos que a Apple le prestas 1.000 y Apple te repaga 10 todos los semestres y al final de 10 años te paga el principal de vuelta, o sea, los 1.000 que le prestaste, y eso tiene asociado un yield to maturity, y ese yield to maturity, si uno hace hold, si uno mantiene el bono hasta el final, pues en esencia em, vas a ganar ese retorno. Entonces, entre más riesgoso sea la empresa, más va a ser ese retorno. Empresas de un grado de inversión medio pueden estar rentando en este momento en Estados Unidos alrededor del 6, 5% en dólares, que entonces eso ya te pone para un perfil conservador que quiere renta fija, uno puede armar una carterita de bonos que va a rentar fijo o que si haces hold to maturity te va a rentar un 5, 6% en dólares. Entonces ya vemos que si el portafolio renta en promedio 5% más la devaluación esperada que está alrededor del 6%, entonces ya puedes generar un 12% en pesos de una forma muchísimo más eficiente y muy por encima de la renta fija o del el CDT tradicional que manejan las personas convencionalmente en Colombia. Existe otro tipo de activos
que ya son renta variable, que son básicamente acciones. Entonces, las acciones son un documento de propiedad sobre un pedazo de equity de las empresas. Entonces, contablemente, cualquier empresa es activos es igual a pasivos más capital. Y lo que uno compra cuando compra acciones es el remanente, cuando uno le resta a los activos la deuda, lo que queda es el equity o el capital. Y ese capital partido en todos los pedacitos, en todas las acciones que hayan en el mercado de esa empresa, te da básicamente el precio de tu acción, cuánto vale tu acción. Este renta variable o renta o mercado de equity tiende a ofrecer un retorno sistemáticamente por encima de los bonos. De hecho, técnicamente eso se llama el Market Risk Premium, lo que el mercado o lo que los inversionistas esperan o necesitan obtener por tener más riesgo en acciones que en bonos. ¿Sí? La diferencia entre el risk free, que básicamente es la tasa de interés del país, y lo que históricamente renta el mercado, te da ese risk premium, que es lo que los accionistas requieren del mercado por tomar más riesgo, porque claramente la renta variable tiene asociado un poquito más de volatilidad. Entonces, como veíamos anteriormente, la volatilidad de un mercado accionario global puede estar en el orden del 12% al año. Eso quiere decir que sí, o sea, puede haber la media también está, la media o el retorno puede estar alrededor del 12% y, y la desviación estándar puede estar alrededor del 20%. Entonces eso quiere decir que los retornos pueden fluctuar entre un año de -10 y un año de +30 alrededor, más o menos esas son las características del mercado de renta global. Ahorita vamos a ver un poquito más de medidas específicas que con ejemplos reales del S&P, que básicamente es el S&P es el índice que resume las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y después a otros fondos o otro tipo de inversiones es en fondos indexados. Entonces básicamente hay fondos, hay mutual funds, ETFs que son similares a lo que tenemos acá en Colombia como fiduciarias, que uno les entrega el dinero. Entonces, básicamente el mutual fund es una empresa o el fondo es una empresa y tiene unos managers y los managers dicen, bueno, vamos a invertir en esta tesis de inversión. Digamos que la tesis de inversión sea específicamente replicar el comportamiento del S&P 500 y ellos se tienen que acoger a ese prospecto, replican el comportamiento del S&P 500 y a cambio de eso cobran unos fees que normalmente en mercados desarrollados son muy bajos, menos de una décima de por ciento al año, y le brindan a uno poder tener la posibilidad de tener carteras diversificadas, eh, tanto en acciones como en bonos. Entonces, hay fondos indexados de acciones y hay fondos indexados de bonos. Luego, acá la conclusión es, pueden ir y comprar acciones individuales o pueden ir a un fondo que tenga paquetes o que invierta en portafolios de acciones o que invierta también en portafolios de bonos que son renta fija. Hasta ahí si tienen alguna pregunta me pueden ir preguntando em, y vamos resolviendo todas las dudas que vayan generando, que se vayan generando. Yo no sé por qué se... Bueno, Angie Sofía me pregunta que qué opino de plataformas como eToro. Y bueno, se relaciona justo en el slide que era. Es así, estuvo con todo el timing del mundo. Entonces, bueno, ya lo vamos a explicar en este slide. En esencia, el siguiente paso, ya cuando entendemos todo lo anterior, es encontrar una plataforma que esté regulada por la SEC para operar.
puede ser preferiblemente la SEC, entendiendo pues que Estados Unidos es el país más grande del mundo, más fuerte económicamente y que los comisionistas de bolsa en Estados Unidos tienen unos costos muy bajos. Entonces, hace sentido abrir una cuenta de corretaje en los Estados Unidos, que aparte pues tienen los bolsas más líquidas y con mayor cantidad de instrumentos. Entonces, pues hace sentido buscar Estados Unidos y si está en Estados Unidos, pues tiene que estar regulada por la SEC. Eso es lo mínimo que tienes que buscar cuando estás abriendo la plataforma en una comisionista de bolsa que se encuentre regulada. Y adicionalmente hay otro checklist respecto a la comisionista de bolsa. Entonces siempre se recomienda que la empresa gane, genere ingresos al menos de $1 billón al año y que tenga al menos 20 años operando con el objetivo de invertir o de dejar su dinero en un broker fuerte. Porque cuando uno deposita el dinero en el broker, hay cierta riesgo de crédito con la institución donde uno deposita los recursos. Entonces es clave estar en una entidad regulada y en una entidad que tenga al menos $1 billón al año en ingresos y más de 20 años operando. En este sentido, en mi concepto personal, plataformas tipo eToro no cumplen con esos requerimientos básicos y la idea es que si van a tomarse, esto es un negocio que se tiene que tomar en serio, y si se van a tomar el negocio en serio, deben realizarlo con plataformas eh, reguladas por todos los entes y que sean miembros de todos los o de los principales bolsas, de los principales exchange, porque si no, pues corren con el riesgo de que ocurran cosas indeseadas. Cuando no hay regulación, normalmente los que pierden son los inversionistas pequeños, particularmente por el afán de invertir, los inversionistas pequeños buscan plataformas poco reguladas, pero eso solamente los perjudica a ellos. Y mercados poco regulados normalmente generan pérdidas de los pequeños, porque los grandes pueden hacer lo que ellos les interesa. Un ejemplo chistoso es el caso del Bitcoin, que es un mercado que tiene poca regulación, en donde personajes como Elon Musk con 2 tweets tumban el precio del criptoactivo 50% y después salen los inversionistas chiquitos a pedirle a la SEC que por qué no investigan a Elon Musk porque está poniendo tweets acerca del Bitcoin. Entonces es chistoso porque, o sea, ellos se meten en algo que no es regulado, abogan por el, la falta de regulación, que no quieren tener nada del gobierno central, descentralización, bueno, todo eso. Y después cuando ocurren eventos en donde se pasan las cosas que pasan en mercados no regulados, ahí sí quieren que la SEC investigue a Elon Musk. Entonces, la regulación busca proteger al pequeño, básicamente. Entonces, al estar en algo regulado, pues es esencial y es necesario para nosotros pues, que en todos los casos vamos a ser minoristas. También nos piden alguna recomendación. Al final de la charla vamos a hacer algunas alusiones a algunos, algunos comisionistas donde nos parecería interesante o que vemos que pueden tener una relación costo-beneficio interesante. Y finalmente, antes de hacer ahí un break, algo comercial. Básicamente, el tercer punto es, si no han tenido experiencia antes, normalmente busque asesorarse por profesionales. Como lo dije en el inicio, como yo veo la cosmovisión y como lo vemos nosotros, es clave estar con una moneda base de dólar.
En ese sentido, si tienen en Estados Unidos las inversiones, pues busquen profesionales en finanzas que estén avalados por el NFA, que es el National Future Association, o por el FINRA. Y básicamente eso pues, les da transparencia. Y bueno, y gente que tenga background en finanzas, al menos, sí, que tenga background en finanzas para que los asesore, que normalmente sucede que son influencers, son el otro día veía los videos de presentadoras de televisión hablando de plataformas no reguladas, proponiendo retornos absurdamente por encima de mercado. Y la gente cae, no sé por qué, es algo de sentido común, pero hay que decirlo y hay que asesorarse por profesionales. No es que, pues puede que la presentadora, o sea, mirar el perfil de de las personas que ofrecen este tipo de productos. eh, no hay que discriminar a las presentadoras de farándula, pero no tienen un background necesario para llevar a cabo una asesoría financiera adecuada. Entonces, pues de ahí uno puede concluir muchas cosas. Tenemos otra pregunta y es una pregunta interesante. Diego nos pregunta que en el tema de los bonos, ¿cómo seleccionar un bono adecuado y el momento de cierre de la posición, entendiendo que, que el mayor precio del bono menor yield? Y lo otro, en Colombia, ¿cómo participar en este tipo de instrumentos? En Colombia hay poquita liquidez. Mi recomendación siempre es buscar inversiones en Estados Unidos principalmente, que es el mercado más líquido y que hay menos comisiones y que hay menos fricción y el mercado es un poquito más eficiente. Aparte estás en dólares. Y desde el tipo de punto de vista de los bonos es una pregunta bien interesante. De hecho, pues ahí se nota que tienes un conocimiento fuerte del tema. Él nos pregunta cómo seleccionar los bonos y él es consciente de que, bueno, cuando el precio de los bonos sube, el yield cae y viceversa. Entonces, ahí va a estar muy encajado en el perfil de riesgo que tú tienes. Los bonos, bueno, primero, para evitar ese riesgo de que se mueva el posible retorno del bono, la primera estrategia es hacer hold del bono, o sea, mantener el bono hasta la madurez. ¿Sí? Porque si tú haces hold hasta la madurez, el yield que tú ves en pantalla cuando lo compras es el yield que vas a tener o el rendimiento que vas a tener hasta el final. ¿Sí? Entonces, si tienes ese rendimiento hasta el final, estás blindado contra los movimientos del precio. El único riesgo es que el que emitió el bono no pague. ¿Sí? Y para ver ese riesgo, pues está también ligado con el perfil de riesgo que tú tienes. Los bonos, como tú debes saber, los clasifican calificadoras de riesgo. Entonces, dependiendo tu apetito al riesgo, vas y te metes en bonos triple A o muy arriba, digamos, libre de riesgo, como Estados Unidos, que no pagan casi, o vas bajando. Entonces puedes ir a empresas, y en empresas puedes encontrar empresas con una calidad crediticia muy fuerte, hasta empresas de países emergentes que ya van bajando la calificación. Em, Esto está muy de moda, este tema de la calificación crediticia. Los países también emiten bonos, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cada país emite bonos. Y en este sentido, Colombia pasó de tener grado de inversión, o sea, de ser bonos grado de inversión, a ser bonos considerados como especulativos. Entonces ya no es que no haya demanda por esos bonos, pero son bonos que van a estar en carteras enfocadas a personas con un perfil de riesgo, con un apetito de riesgo un poquito mayor y como contraprestación va a tener un yield más alto, va a tener un retorno más alto a más riesgo. Y eso le puede terminar gustando a gente en el mercado. De hecho, en el mercado de bonos ha habido una entrada de capitales interesante en estos últimos días, en estos últimos meses, eh, porque la bajada de calificación de grado de inversión de Colombia genera que el retorno sea más atractivo para los inversionistas extranjeros en un país que
a pesar de todas las eventualidades que ha tenido en su historia, nunca ha hecho default de la deuda. Default en un bono es que no paga, como digamos Argentina o como en su momento Rusia. Entonces ellos tienen una deuda y no pagan. Entonces dicen no pago. Entonces si no paga, bueno, ahí hay algunos colaterales, hay algunos instrumentos de seguro contra el no pago de los países como, o de las empresas, que son los credit default swaps de los bonos. Y entonces uno puede llevar una posición de bonos en un país muy riesgoso, no sé, como tipo Argentina, con un credit default swap detrás, por si no pagan, pues que esté algo asegurado. Em, y bueno, en esencia es eso. Entonces, buscar hacer hold del bono hasta la madurez y buscar en el apetito de riesgo que tú tienes la clasificación de bonos que se ajustan. Entre más riesgosos, pues van a tener un retorno más alto. Y entre menos riesgosos, pues van a tener un retorno menos alto, como pues, lo menos riesgoso en finanzas técnicamente son los tesoros de Estados Unidos. Y la lógica detrás de eso es que si yo soy de Estados Unidos y pido plata prestada y esa plata la tengo que pagar en dólares, pero yo tengo la máquina para hacer dólares, pues eventualmente lo máximo que puede pasar es que yo imprima más dólares y el dólar valga menos, pero igual yo siempre voy a poder pagar la deuda que emití en dólares. Y como el dólar es de circulación mundial y de demanda mundial, pues siempre va a haber demanda por dólares. Si yo voy a comprar algo en China hoy, o sí, bueno, China cogí bueno, China o Japón o en cualquier parte del mundo, voy a pagar en dólares. Si voy a comprar materias primas, voy a comprar materias primas en dólares. Em, y bueno, los países que han querido vender petróleo en euros les ha ido muy mal, eh, coincidencialmente. Y es eso. Entonces, como hay demanda mundial del dólar, ellos pueden poner la maquinita a funcionar como ha sucedido en estos últimos 2 años de pandemia, que, bueno, de 4 trillones de dólares en circulación pasamos a 8 trillones, más de 8 trillones, y eh, técnicamente eso podría generar, o bueno, hizo que el dólar cayera ciertamente contra monedas fuertes en el año pasado, pero ahora cuando se anuncia un poquito más la posibilidad de recoger esa liquidez, pues vuelve el dólar y vuelve y toma fuerza, porque pues es la moneda que usamos en todo el mundo para, para comprar y vender servicios y bienes. Entonces, bueno, espero que con eso haya quedado resuelta la pregunta de Diego. En este momento, bueno, digamos, donde tenemos programado la mitad de la charla. Básicamente nos gustaría contarles un poco acerca de lo que nosotros realizamos. Al inicio, bueno, para los que no nos conocían, no nos, bueno, no me dio tiempo de presentarnos completamente. Básicamente nosotros somos una empresa que nace con el objetivo de educar a las personas en temas financieros y también brindamos asesorías en gestión de capitales. Nuestra propuesta de valor es hacerlo de la forma más profesional, que es que en nuestra capacidad está realizarlo. Y hemos adquirido o hemos incorporado al equipo personas bastante interesantes, especialmente en la parte de asesoría de gestión de capitales, em, pues bueno, con amplia experiencia, más de 15 años gestionando carteras y graduados de las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces bueno, consideramos que hemos conciliado un equipo bastante interesante. Y dentro de la parte de educación, no nos vamos a detener mucho tiempo aquí. Básicamente tenemos tres programas. Tenemos un programa de principio del mercado de valores que busca que las personas entiendan eh, el funcionamiento del mercado en general para poder invertir y sentar algunas bases. Nuestro siguiente curso, que normalmente es el curso que más se vende, es el de Trading y Value Investing. Básicamente acá buscamos enseñarle a la gente a invertir en el largo plazo, en la mitad del curso de Value Investing, y generar ingresos
en el corto plazo a través de estrategias de trading. Y el tercer curso, que ya es un curso más sofisticado, es de estructuración de productos financieros. Ahí lo que buscamos es hacer derivados, que son un tipo de instrumentos financieros, tanto para especular como para cubrir riesgos. Eso es básicamente lo que yo hago en el día a día. Yo trabajo, yo soy broker de una comisionista de riesgo, de una comisionista de bolsa americana. Y acá lo que hacemos principalmente es coberturas de tasa de cambio y de materias primas. Entonces ahí vemos mucho de ese tipo de instrumentos derivados para cubrir el riesgo y para especular de forma un poquito más apalancada. Y en la primera parte del curso hay estrategias para diseñar portafolios también de largo plazo. Al entrar por la plataforma de Uniandinos hay unas becas interesantes y vamos a dejar en los comentarios básicamente los links o el link para que, un link de forms para que nos contacten si es de su interés y eh, si desean recibir información adicional. Listo. Entonces ahora sí, arrancando con la segunda parte de la charla. Sí, las becas son bastante interesantes, de alrededor del 25%. Entonces, si están interesados, nos pueden escribir, bueno, se pueden suscribir en el Forms y, y les damos toda la información. Listo. Entonces, ya entendiendo toda la primera parte que era como un previo a lo que es el mercado y a lo que uno tiene que tener en cuenta antes de invertir. Ahora ya nos vamos más a formas y estrategias para buscar rentabilidad y entender los tipos de operaciones que uno puede realizar en el mercado. Entonces, inicialmente, nosotros, o de lo que hemos venido hablando, es de inversión. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión, normalmente buscamos un horizonte de tiempo de 10 años, de 5 a 10 años, un horizonte de tiempo mediano a largo, con el objetivo de, como lo he repetido varias veces, de no realizar la pérdida cuando caiga un poquito la bolsa, sino darle tiempo para que retome su curso natural y de esta forma minimizar el riesgo de pérdidas realizadas. Y en este sentido se hacen instrumentos o los instrumentos que recomendamos son acciones, ETFs, que los ETFs son los fondos mutuos de los que hablábamos arriba o anteriormente, y bonos. Y bonos que ya sabemos en técnica, o bueno, a grosso modo qué son los bonos. En este tipo de estrategias buscamos tener cero apalancamiento, y apalancamiento significa que yo puedo ir al broker o a la comisionista de bolsa, pedir plata prestada y comprar más activos de lo que yo tengo en patrimonio. Entonces, el apalancamiento me maximiza el retorno, pero también me puede llegar a maximizar las pérdidas si el mercado se me devuelve. Y el objetivo básicamente que uno busca cuando está haciendo portafolios de largo plazo es gestionar esa riqueza que ya existe y ponerla a rentar en el largo plazo. También en el mercado uno puede hacer actividad de trading, que básicamente es una actividad especuladora, en donde uno no debe alocar gran parte del patrimonio total. Nuestra recomendación siempre está en menos del 10% del patrimonio total. O sea, si tienes 200 millones de pesos máximo, usas 20 para hacer trading. Y los instrumentos recomendados en este tipo de actividades especulativas son los derivados, que son básicamente futuros y opciones sobre futuros. Y ahí sí uno busca hacer un poquito de apalancamiento, porque uno con movimientos mínimos del mercado busca generar retornos
altos. Y también los instrumentos como las opciones y los futuros tienen un apalancamiento eh, fuerte. Y lo que buscamos acá es, entendiendo que hay un mayor riesgo y que hay operaciones que se van a perder, es buscar generar un sistema que nos genere ingresos mensuales. Acá Fabio nos hace una pregunta y es, ¿cuál es la diferencia de trading y broker? Y bueno, la diferencia es total. El broker se le puede denominar a la persona como yo que vende instrumentos financieros o también a la entidad, a la comisionista de bolsa que vende instrumentos financieros. La traducción en español sería como una casa de corretaje, una casa de comisionista de bolsa. Y el trading es dentro de los estilos de participación o dentro de las formas que uno puede participar del mercado de valores. Son estrategias activas de comprar y vender instrumentos financieros, especialmente instrumentos apalancados como futuros y opciones, con el objetivo de generar retornos de corto plazo. Listo. Tenemos otra pregunta y es que podrías explicar un poco más qué son futuros y opciones. Entonces vamos a explicarlo. Bueno, sí, esto lo explicamos más. Bueno, esto lo explicamos en la segunda sesión, pero vamos a hacer una introducción breve ahora. En esencia, los futuros y las opciones son instrumentos derivados. Un instrumento derivado, como lo indica el nombre, derivan de la fluctuación del precio de algo que nosotros denominamos subyacente. Entonces, digamos, hay futuros sobre el oro. Entonces, hay un oro físico. El oro físico se le denomina oro spot y ese es el oro que se transa hoy. Pero yo puedo ir al mercado y decir, no quiero comprar y vender oro hoy, sino quiero comprar y vender oro o me quiero comprometer a vender oro o a comprar oro en 6 meses. Entonces, eso es un futuro. Eso se conoce como un instrumento. Cuando está estandarizado en una bolsa, es un futuro. Cuando es OTC, es un forward. Pero para no complicarlo, básicamente es eso. Es comprometerse a comprar y vender hoy a una tasa futura un subyacente, que puede ser oro, petróleo, gas, jugo de naranja, maíz, todo. O sea, bueno, todo. Futuros de índices de S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. Sí, básicamente todo. Y las opciones son un instrumento que te dan la opción, pero no la obligación de comprar el subyacente o venderlo a una determinada fecha, a un determinado precio de ejercicio que se denomina strike. Entonces, digamos, yo veo que el oro va a subir, entonces yo me comprometo a comprar oro a 1800 y si en 6 meses el oro está en 1900, pues yo ejerzo esa posibilidad de poder comprar oro a 1800 cuando el precio está a 1900, entonces ahí gané 100 por contrato y pues claramente esas opciones tienen una prima porque no es gratis tener ese derecho o esa opción a poder comprar o vender y esa es la prima de las opciones. Entonces ahí uno con solamente pagando la prima, que puede ser una fracción, normalmente lo que te requiere el broker es alrededor de un 10% para operar. Entonces puedes apalancar y puedes generar muchísimo más retornos. Eso lo vamos a ver en profundidad en el capítulo de trading, pero ahí está un poquito a grosso modo qué son esos dos mercados.
Y Camilo nos pregunta de cuáles son los mínimos de inversión. Cuando inviertes en el largo plazo, no hay mínimos. En esencia, puedes hacer desde $100 al mes, ir comprando. De hecho, el ETF que hablamos al inicio está alrededor de los $100. Entonces podrías comprar uno todos los meses y ahí vas generando ahorros. Y cuando vas a especular, yo sí prefiero tener un poquito, algo más de margen, al menos unos $2.000 para tener un poquito más de margen, y poder montar estrategias un poquito bueno, aunque 2.000 es poquito si vas a hacer futuros y opciones, pero ahora vamos a hablar al final de plataformas que te dividen el, los futuros y las opciones en pedacitos para que puedas manejar mejor el riesgo si, sí, pues para las cuentas convencionales de especulación en Colombia. Una tercera forma de participar en el mercado pueden ser las coberturas financieras y básicamente eso, pues como les conté, básicamente lo que yo hago digamos, a los exportadores buscarles fijar una tasa alta de tasa de cambio y a los importadores una tasa baja, también con opciones futuros y forwards, principalmente forwards, nosotros, o pues en el comisionista de bolsa donde yo trabajo. Y forwards y los futuros son exactamente lo mismo, sino que para los forwards es en un mercado que se llama mercado OTC y básicamente es que es directamente entre la empresa y la comisionista de bolsa. Y ahí, por ley Dodd-Frank, en Estados Unidos hay que tener unos requerimientos mínimos. Lo más filtrante o el filtro más fuerte es que las empresas deben tener al menos $1.000.000 en patrimonio para poder operar conmigo, porque si no, por ley Dodd-Frank no pasan. Esa ley nace como consecuencia del 2008, en donde muchos de estos derivatives se hacían sin mucha regulación y empresas que realmente no soportaban el riesgo, y al final pues son instrumentos apalancados en donde si todas las empresas hacen default, pues se generó pues una gran pérdida en este mercado de forwards. Mientras que los futuros no perdieron nada, todo lo que se hizo en el mercado de futuros en el 2008 se cumplió, porque los futuros sí transan a través de un clearing house y los mínimos están establecidos. Y aquí el objetivo de nuevo es fijar el precio de materias primas o de tasas de cambio o de tasas de interés. Ahora que las tasas de interés están bajitas, a largo plazo hace sentido cubrirse en el LIBOR, que normalmente cuando toman crédito en dólares le hacen LIBOR más unos puntos. Entonces hace sentido ir buscando coberturitas de esas tasas de interés. Y la tercera o la cuarta forma de participar en el mercado, en esencia, es hacer arbitraje. Y arbitraje es buscar generar retornos libres de riesgo, muchas veces sin la plata de uno, por ineficiencias que se presenten en el mercado. Entonces, normalmente uno habla de el mismo activo. Hay una ley básicamente hay una ley en finanzas en donde el mismo activo tiene que tener el mismo precio en dos bolsas diferentes. Entonces, si de hecho, eso en las primeras épocas de la bolsa en Colombia generó alta riqueza de los primeros comisionistas. Digamos, si habían varias bolsas, estaba Medellín y Bogotá, y si no estoy mal, estaba Cali. Entonces, si X activo en Bogotá está a 100, el mismo activo en Medellín tiene que estar en 100, y si, digamos, está en 110, pues ahí hay una oportunidad para vender en Medellín y comprar en Bogotá hasta que el precio converja. Cada vez menos son menos las oportunidades de arbitraje, ahora es más que todo fuerza computacional. Entonces son fondos de cobertura o bancos con un poder fuerte de básicamente billones de dólares detrás, que mandan órdenes y buscan hacer arbitraje en microsegundos, y eso le da más eficiencia al mercado porque al haber tantas órdenes de compra y venta, compra y venta, compra y venta, pues hay más liquidez, y si hay más liquidez es más fácil para los inversionistas neutros poder entrar y salir de los mercados.
Hablando de inversión, bueno, siempre nos gusta poner de referencia a el hombre más rico de las finanzas. Es interesante que el hombre más rico de las finanzas utiliza una estrategia bien de largo plazo, lo que ejemplifica la importancia de tener el horizonte de largo plazo en las inversiones. Y básicamente ese Buffett, que es el que está acá a la derecha, aprende de Graham, em, que es su mentor, que las inversiones son operaciones en donde buscamos seguridad del principal, que seguridad del principal es, en esencia, no buscar empresas que nos garanticen que la plata está segura, a cambio de un retorno adecuado y que las operaciones que no cumplan estos requerimientos son operaciones especulativas, que no quiere decir que estén mal, sino que son especulativas y encajan en otra característica que esa sería más o menos el trading. Y ahí es donde también Graham nos sugiere que alrededor, si usted quiere hacer trading, haga máximo el 10% de la cartera. Nosotros convergemos con esa view, máximo 10% del patrimonio en operaciones especulativas y el fuerte en operaciones de inversión. En esencia, cuando uno invierte, lo que busca es aprovecharse de las ineficiencias del mercado. Eh, bueno, hay una acotación que podríamos hablar otro tanto y es la teoría de eficiencia del mercado, pero en esencia rompe o solamente hay una de las tres fases de eficiencia del mercado que puede llegar a ser un poquito sustentable, el resto pues, realmente no hay cómo soportar la teoría de eficiencia del mercado. En realidad los mercados son ineficientes, tienden a sobre reaccionar a la caída o sobre reaccionar al alza. Eh, y en ese sentido, cuando nosotros vemos que un activo por X o Y razón, un activo bueno o que nosotros valoramos en un precio notablemente por encima, eh, por algún evento particular del mercado, le han dado muy fuerte. En este momento, digamos, un caso puede ser Alibaba, por eventos ajenos a la empresa, meramente políticos y regulatorios, está transando a un 25% de su valor si no existieran este tipo de fricciones políticas entre Estados Unidos y China. Eh, entonces son ese tipo de oportunidades que cuando uno compra con un suficiente margen de seguridad, cuando esos factores disruptivos desaparecen, pues normalmente la empresa va a buscar o la cotización de los activos va a buscar el valor intrínseco y cuando alcanza el valor intrínseco ahí uno busca tomar ganancias y es hacerlo una y otra vez con un horizonte de largo plazo. Siempre es importante escoger empresas fuertes, prominentes, posicionadas en algo que en Value Investing se denomina como White Mode. Entonces, básicamente es tener una palanca competitiva para ganarle el resto en ese segmento. Y está ligado mucho, en este caso, está ligado también mucho a barreras de entrada que pueden poner o que pueden tener la industria donde participa la empresa o características per se del negocio. Entonces podemos tener producción a bajo costo, entonces ser líderes en costos tipo Amazon, que es una empresa bueno, todos sabemos que es Amazon, pero logra hacer lo que hace con unos niveles de costo muy bajos y eso hace que la competencia sea básicamente o baja o muy regional y pues se ha acaparado el mercado retail mundial. Se proyecta que en los próximos 2 años pase a Walmart como la cadena que más provee de groceries en general de supermercados, sí, de cosas a los americanos. Y en el mercado global también está teniendo una gran fuerza y acaparando una gran capacidad porque no tiene competencia, porque nadie puede hacer lo que ellos hacen a los costos de producción que ellos los hacen, que han invertido lo suficiente en automatización y en procesos de logística para realizarlo. Hay otros que pueden competir por marca, como Apple. Entonces, produces a $300 y vendes a 1000.
Tienen márgenes fuertes, principalmente por la marca. También puede aplicar un poquito en el caso de Coca-Cola, la marca. Hay otras industrias que tienen barreras de entrada fuerte, como las de servicios públicos. Siempre son interesantes las empresas de servicios públicos. Em, sí, sí, normalmente tienden a tener flujos de caja estables, son fáciles de valorar. Y en las nuevas tendencias estamos viendo mucho network effect, básicamente son efectos de red tipo Facebook. Yo necesito, entre más gente haya en Facebook, pues más necesario se vuelve Facebook, porque yo ya no puedo estar por fuera de la red. Instagram, que también hace parte de Facebook, WhatsApp, que también hace parte de Facebook, y Facebook, que de las cuatro tecnológicas más grandes, junto con Amazon, es de las que yo veo que pueden todavía tener margen de crecimiento. Hoy dieron resultados, estuvieron buenos, la acción cayó, un poquito de toma de ganancias, pero yo veo que sigue teniendo algo de margen al alza y junto con Amazon. Apple ya un poquito, bueno, Apple yo nunca he estado en Apple realmente, me parece que está cara. Eh, y Microsoft me parece que está muy a par value junto con Google, que básicamente esas son las empresas que mueven el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes del mundo, pero que, bueno, eso en los cursos lo van a ver, que en esa composición de los índices. Como es por market cap, hay muy pocas que pueden tener o que pueden básicamente hacer o representar el movimiento del índice. En esencial, esas 5 pueden representar el 85% de los movimientos del S&P 500. Listo. Otra clave, otra recomendación es comprar empresas con con fuertes dividendos que sean estables y que tengan un crecimiento. Eh, digamos que eso puede sustentar un poquito la valoración de Apple en el pasado. Ya el dividend yield de Apple también es un poquito bajo. Pero pues lo que uno busca es que los dividendos crezcan de forma estable y que crezcan despacio. Y que, o sea, no despacio, sino de forma sustentable y no solamente el dividendo, sino también uno observar de las ganancias que genera la empresa, qué proporción se alocan a distribución de dividendos. Entonces uno busca que sea bajo, eso significa que tiene un payout ratio bajo. Entonces esa métrica del payout ratio también es otra que es importante ver. Si van teniendo preguntas, me pueden escribir o nos pueden escribir. Em, listo. Este es un modelo que nosotros usamos, un modelito que nosotros usamos para usar varias características del mercado y hacer un approach a la valoración. Este es uno de los holdings que nosotros tenemos desde hace un buen tiempo, que es Intel. Eh, y bueno, cuando nosotros entramos estaba en 49, llegó a 62 y corrigió de nuevo fuertemente. Ahorita está en el rango de 55, 56. Para nosotros sigue siendo una compra interesante. Eh, Siempre es importante corroborar el análisis lo que hicimos antes se denomina un poco análisis top-down, que es el análisis de los países, de la competitividad de los países en esas cadenas de suministro donde está la empresa o de valor donde está la empresa, después sin sectores, industrias y después llegar a la empresa. Y cuando uno llega a la empresa, pues hacer algún tipo de valoración para corroborar con números que estamos dentro, que adicionalmente que estamos dentro de un buen país, una buena industria, un buen sector, también estamos en una empresa que está barata y que es una buena empresa. Y posteriormente, cuando uno coge compendio muchas empresas, puede formar portafolios o, como les decía inicialmente, uno puede invertirse en fondos, en index funds, que lo que hacen es replicar el comportamiento de un índice o
tener una tesis de inversión, entonces puede ser un ETF que sea de mercados emergentes, entonces va a estar muy fuerte en China, o puede ser un ETF que sea Latinoamérica, entonces te va a invertir en empresas latinoamericanas, entonces tú puedes ir cogiendo exposición en diferentes mercados. Y aquí lo que tenemos es un ejemplo de ETFs que representan el mercado americano, que representan bonos o que representan bonos de largo plazo, tesoros, o sea que no tienen riesgo, y oro, en un portafolio un poquito más balanceado, en un portafolio un poquito más agresivo, más alocación a bonos, más alocación, perdón, a acciones americanas, con menos alocación a bonos. Entonces ahí ven más riesgo, menos bonos, más disposición a tener equity, algo de oro, que entraría dentro de commodities, que entraría dentro de un alternative investment. Entonces, también dentro de las clases de activos uno puede invertir en materias primas, que normalmente tienen una correlación baja con el mercado. Y esa correlación baja con el mercado lo que genera es que va a bajar la desviación estándar del portafolio o la volatilidad de la cartera como un todo. Y básicamente aquí los comparamos. Entonces acá podemos ver que el de Standard Poor's, listo, acá nos hace una pregunta Arturo Boada y dice que hay analistas en el mercado que piensan que las empresas tecnológicas, en especial las más grandes, están a valoraciones muy altas. Sí, básicamente lo que acá dijimos en el comentario anterior, de las empresas tecnológicas grandes, las únicas que le veo algo de sentido es Facebook y Amazon. Apple me parece que está supremamente, bueno, está sobrevalorado. Aunque Apple tiene un negocio financiero muy bravo, entonces es muy complicado ir en corto. Apple puede corregir, pero como está montado el negocio, siempre va a ser o es una oportunidad de compra. Es una empresa que tiene demasiada caja y cuando tienes tanta caja puedes recomprar acciones, entonces vuelves y haces que el precio de la acción suba. Cuando tienes tanta caja te puedes meter en otros proyectos para volver a subir algo de rendimientos. Tienes una fila de fidelidad a los clientes tentativamente alta en un mercado que la fidelidad cada vez está cayendo. Entonces, sí, digamos que yo nunca he sido amigo de Apple en la valoración, eh, pero sigue subiendo. Es que el caja, ahora si nos da tiempo, buscamos la caja o en la siguiente sesión que lo veamos con más calma. En la inversión vemos la caja de Apple. Em, la última figura que yo vi era de alrededor de $200 billones en caja. Eso es más o menos lo que vale Toyota. Entonces ellos tienen en caja, o sea, caja y equivalentes, 200 billones. Es, es mucha caja. O sea, esos 200 billones es mucha caja. O sea, pueden ir y comprar empresas de contado. em, entonces sí veo que están caras. Realmente yo también estoy esperando un poquito de corrección en los mercados para volver a entrar un poquito a precios un poquito más abajo. Em, Aunque hoy también hubo anuncio de la Reserva Federal y mientras sigan inyectando liquidez es que es muy complicado porque es que inyectan inyectan liquidez. Entonces, es complicado. Yo veo que en el momento de que comiencen a subir tasas de interés, ahí sí va a haber una corrección fuerte, que va a ser una oportunidad de comprar muy fuerte. Pero mientras haya compra detrás de la inyección de liquidez de la Fed, es un poquito suicida irse en contra de, de las inyecciones de liquidez del mercado. Entonces, sí comparto que están algo caras, eh, pero no me iría en corto, por ejemplo. Más bien iría reduciendo exposición en largos. eh, y si se da la oportunidad, una corrección de alrededor de 20%, yo volvería a entrar. Ya inicio el ciclo económico
seguramente nos va a tratar bien unos buenos años. Entonces, básicamente es como el view en el mercado de equity. Em, Listo, entonces relacionado con lo que veníamos hablando, entonces acá podemos ver que este es un ETF que se le denominan los Spiders, que es un ETF que básicamente replica el precio del Standard Poor's 500. Y como ven, tiene una desviación estándar, que es lo que velábamos al inicio, de 14.52% al momento de esta muestra, con un retorno esperado del 8%, que no es muy alto, es alrededor de un Sharpe ratio del 52%. Y lo que uno busca con las carteritas es aumentar ese Sharpe ratio, entonces a menos unidades de riesgo, buscando correlaciones negativas entre los tipos de activos, mantener una rentabilidad similar al mercado o inclusive por encima, pero bajar el riesgo para generar un Sharpe ratio positivo. Que significa que el Sharpe ratio te dice a cada unidad de volatilidad, o sea, de riesgo, cuántas unidades de retorno tienes. Entonces, si tienes un Sharpe ratio de 1, significa que por cada unidad de volatilidad estás generando en promedio un retorno esperado por encima de la libre de riesgo de 1. Listo, Diego, vuelve a hacer otra pregunta interesante y es en un entorno de inflación, dada la inyección de capitales de los bancos centrales, ¿qué instrumentos financieros recomienda tener? Porque, bueno, la bolsa podría tener o bajar rendimientos. Vuelve y está digamos, hay que primero entender la disposición a tomar riesgo del cliente y la capacidad de tomar riesgo del cliente. Y entendiendo eso, uno puede montar una carterita entendiendo esas dos características. Si uno tiene una disposición alta, yo me podría ir un poco a bonos emergentes que pueden tener un yield alto, inclusive pues, como Colombia, que puede llegar a tener un yield alto en dólares, siempre en dólares, nunca en moneda del país emergente. Eso del lado de los bonos. Esperaría una corrección del mercado accionario para volver a entrar, porque yo soy amigo del mercado. O sea, va a haber una corrección, pero esa corrección es una oportunidad para volver a comprar. Entonces volvería a estar monitoreando, a hacer mucho stock picking. Básicamente, si tú ves que el mercado como un todo está alto, pero hay empresas muy baratas que por alguna situación particular están baratas, entonces mucho stock picking también te va a aumentar los rendimientos. Puedes diversificar una parte en commodities que normalmente tienden a tener un buen comportamiento cuando hay inflación. Y bueno, ya con eso puedes ahí ir generando una carterita interesante. Em, Esos básicamente pueden ser instrumentos. Hay otras figuras un poquito más elaboradas, pero sí, estaba pensando en eso. Estaba pensando en REITs, pero también hay que hacer como picking de los REITs, que son ETFs que están invertidos en el sector inmobiliario, especialmente, bueno, que se generan en Estados Unidos, pero que pueden tener inversiones inmobiliarias en todo el mundo. Lo que me preocupa es que también el sector inmobiliario en Estados Unidos está muy arriba y muchos de esos REITs van a tener exposición en Estados Unidos. Entonces no sé. Hay que también hacer stock picking de algo que no esté muy. Yo en particular llevo unos de outlets. Llevo unos de outlets y llevo uno de real estate, pero global.
y que está en muchos, o sea, está desde hospitales hasta centros comerciales, y no tiene tantas posiciones residencial, sino mucho más comercial, y tampoco tiene muchas posiciones en oficinas. Bueno, ese me interesó. Entonces también hay que hacer stock picking de los REITs, porque no todo real estate. También estar pensando en figuras, inclusive con el real estate físico. Bueno, dentro de los productos se me olvidó mencionar que hicimos también una alianza en el últimos 2 meses con una firma americana, una firma de brokers de inmobiliarios. Entonces también para las personas si les interesa diversificar en renta, en real estate, en sector inmobiliario, principalmente en Florida y en Texas, eh, también los podemos asesorar. La idea es que protejan el patrimonio y que lo pongan en un país libre de riesgo. Ese siempre va a ser el principio de cualquier asesoría. Listo, entonces básicamente acá lo que nos muestra es este Cheb ratio, que es esa relación que ya habíamos visto entre riesgo y retorno, en donde la cartera más eficiente es la que mejor tiene Cheb ratio. Entonces sacrificas algo de retorno, pero estás pegado acá a este 8 eh, corrido desde que se tomó la muestra, con una desviación estándar que está por debajo de 8. Entonces esto nos da un share ratio superior a 1 o cercano a 1, porque se le descuenta la libre de riesgo. Y eso es lo que uno busca hacer con las correlaciones negativas, ir, a cuando un activo sube, el otro caiga y viceversa, y ahí se van amortizando, se van machando los retornos, y eso va reduciendo la volatilidad de las carteras. Listo. Y acá lo podemos ver un poquito más gráfico. Entonces, cuando un tipo de activo, digamos, los acciones, el S&P cayó fuertemente en el 2008, digamos, activos, o bueno, portafolios un poquito como el conservador, que estaba, recordamos, estaba más invertido en bonos. Entonces, básicamente los bonos suben, y a portafolios un poquito más agresivos caen de precio. Entonces, esa es la idea. En momentos donde hay mucho estrés, el mercado de equity tiende a caer, y los bonos, como lo vimos en el inicio, especialmente los tesoros de 10 años, tienden a subir por la explicación que vimos inicialmente. Estados Unidos tiene la maquinita para hacer dólares, y los dólares son de demanda mundial, entonces ellos se pueden dar el lujo de imprimir dólares, que es un poquito ahorita la discusión que tienen los que promulgan este tipo de criptoactivos, que la impresión de dinero indiscriminada no es sustentable, y en algo tienen razón. No obstante, este tipo de activos es mejor tenerlos lejos hasta que no estén regulados, y hasta que no sean eficientes también desde el punto de vista energético. Todavía están lejos de ser alguna forma de moneda eficiente. Y de hecho ahorita el nivel 40.000 es interesante para volver a vender y hacer ahí algo de retornos a la baja. Entonces, bueno, básicamente con esto cerramos esta introducción. Esperamos que les haya sido útil, que lo hayan pasado bien, que hayan sacado algunas ideitas de, mm, de inversión. Les vuelvo a colocar un poco el link si quieren un poco más asesoría en la parte de apertura de cuentas. La siguiente charla viene siendo a final del siguiente mes. La idea es hacer una mensual. En el intermedio, si necesitan alguna asesoría, nos pueden contactar, bien sea para el tema de educación, que básicamente acá ponemos algunas preguntas recurrentes en donde, eh, bueno, principalmente son cursos blended, en donde las clases y los talleres están pregrabados, pero hay una asistencia física en vivo todos los meses. Y tienen también una asistencia de reportes semanales y diarios,
en un programa que nosotros denominamos como Investor Plus. También se pueden suscribir 30 días gratis al Investor Plus a través del Forms, que es este reporte de información de mercado diaria y semanal, reportes diarios y semanales. Estos son algunos de los testimonios de las personas que han tomado cursos con nosotros. Y bueno, recuerden que pues tenemos unas becas importantes en los programas educativos. Y desde el punto de vista de la cartera o de la asesoría financiera que prestamos, porque nosotros no captamos dinero, nosotros somos asesores financieros. La idea con la asesoría patrimonial es ustedes abren la cuenta en una comisionista de bolsa respetable en Estados Unidos, de las más grandes y de las más líquidas y de las más baratas también de los costos de transacción. Y nosotros, a través de un Power of Attorney, tenemos la oportunidad de poner posiciones sobre esos recursos em, sin en ningún momento tener acceso al capital per se. Entonces, siempre el dinero va a estar en nombre de ustedes, siempre van a poder ver qué es lo que se realiza. Y en cambio de eso, hay un fee de administración barato del 1.9%. Por ciento. Estos somos básicamente los gestores de la cartera. Está Camilo, que básicamente él estudió logística y negocios internacionales en Penn State, en la Universidad Estatal de Pensilvania. Y bueno, tiene todos los folios. Especialización en la Universidad de Melbourne en finanzas, especialización en la Universidad de Gestión en Ginebra también de gestión de inversiones. Y actualmente él trabaja en 14 países, especialmente en países emergentes en United Financial Consultant, que ha generado un alfa en los últimos 3 años. Y con él, que lo conocimos en FC Stone, trabajamos juntos en StoneX, básicamente en FC Stone, decidimos una cartera que inicialmente era de nosotros, abrir la posibilidad, brindar asesorías a las personas, especialmente en estos tiempos de alta volatilidad para los mercados LATAM, tanto política y en el caso colombiano política y fiscal. Em, el otro día me comentaba un compañero en Miami que no daban abasto con las cuentas de peruanos. Y bueno, esperamos que nosotros no sigamos ese camino en 6 meses, que no den abasto los bancos americanos abriendo cuentas de colombianos, sino que lo hayan hecho antes pues, claramente antes es mejor, mejores precios. Em, Y bueno, también en el link, si se quieren suscribir al sistema de reportes de nosotros por 3 meses, por 30 días de forma de free trial, lo pueden hacer. Y bueno, esperamos haberles aportado algo, un view general de los mercaditos, un view general de lo que vemos entre las preguntas. Se vio un poco la visión que esperamos para los mercados en el próximo tiempo. Y bueno, para preguntas puntuales estamos abiertos a escucharlos y poder resolver las inquietudes que hayan podido surgir. Y muy contentos por este espacio, siempre que haya la oportunidad de enseñar. Esto realmente la parte educativa lo hacemos porque nos gusta enseñar. eh, uno se distrae mucho dando charlas sí, y sí, bueno, y si aparte uno le aporta a las personas, mejor. Entonces, muy, muy interesante el espacio y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias a todos y bueno, si tienen preguntas finales, bueno, las podemos solucionar en estos últimos minutos. Dale, José, de verdad que es un placer contar contigo en este tipo de escenarios. Mientras de pronto alguna persona de la audiencia piensa alguna pregunta, aprovechamos para invitarlos a los eventos que estamos organizando desde el capítulo de administración. En este momento tenemos programados para el día 4 de la próxima semana, el día miércoles, a quienes están interesados en el mundo del emprendimiento y cómo conseguir capital de riesgo. Vamos a contar con la participación de Santiago Tamaño, quien es experto y CEO de una firma que se dedica a
conseguir capital de riesgo. Entonces es un tema supremamente interesante. Para el 18 de agosto tenemos una experiencia de una empresa que se llama, tenemos un evento que se llama Haciendo Empresa un Futuro Mejor. Es unos emprendedores del sector de alimentos que nos van a contar cómo les ha ido en ese camino del emprendimiento. Para el 25 tenemos nuestra siguiente sesión con José acá, que están todos invitadísimos a participar, a seguirnos acompañando y a seguir aprendiendo sobre este interesante mundo de la inversión. Para el 30 de septiembre tenemos nuestra siguiente, la tercera sesión del ciclo de inversión de Aprende a invertir acciones con poca inversión. Y para el 7 de octubre tenemos un evento que están también invitadísimos junto con el director de sostenibilidad de Crepes and Waffles, donde vamos a mirar toda esa estrategia de sostenibilidad que esta importante empresa ha desarrollado y ha implementado. Están todos invitados a cada uno de los eventos. Vamos a tener otros que estamos organizando en el transcurso de estos días. Por favor, síganos en nuestra red, en nuestro fanpage de Facebook, en la página de Uniandinos, pueden consultar todos los eventos que tenemos. Y por aquí veo una pregunta de Camilo Amaya, José, te la voy a formular acá. Dijo una pregunta, se dijo que podía invertir desde $100 mensuales, pero la rentabilidad no se quedaría en la comisión del banco por mandar la plata al broker en Estados Unidos. Bueno, esa es Camilo, una gran pregunta. Listo. Entonces, básicamente, en Estados Unidos no hay comisión, o sea, tú puedes entrar desde en este Morgan Stanley Global, no vale, no tienes ningún costo con la comisionista americana, es gratis. Y existen, eso sí es verdad, existe ahí alguna fricción a la hora de retirar los dineros. Hay algunos bancos colombianos que no cobran fees a la hora de sacar dinero, entonces sería opción buscar uno de los bancos que no cobran fees a la hora de sacar dinero. Esa sería una primera solución. Una segunda solución sería buscar hacer salidas de dinero un poquito más altas para promediar la salida, pero entendiendo que si el objetivo primordial es sacar desde poquitos montos, es buscar esas entidades en Colombia bancarias que te permiten la posibilidad de salir o retirar los dineros con básicamente gratis. Hay un par de instituciones colombianas que lo realizan gratis, los envíos a cuentas del exterior. Esas son las alternativas que se me vienen aquí ahora a la cabeza, que yo veo que con eso se solucionaría mucho. Pero sí es un comentario bueno porque sí, normalmente los costos de envío al extranjero suelen ser un poco altos y como estamos hablando de brokers regulados, ellos difícilmente te van a aceptar fondeo a través de tarjeta de crédito o de PayPal o de Skrill bueno, este tipo de intermediarios que normalmente están asociados un poquito más a otro tipo de brokers, que no está mal, pues, o sea, Skrill y PayPal y todo esto está bien, pero normalmente los brokers con una regulación un poquito más fuerte te van a pedir un wire, una transferencia internacional. En ese sentido, yo sí te invitaría a abrir la cuenta en un banco colombiano que no cobre comisión por la salida de dineros y poder sacar desde $100 al mes. Esos bancos básicamente serían los más ideales para ti, entendiendo que ese sí es un costo friccional importante. em, entonces esa sería la invitación, buscar ese tipo de proveedores que hacen estos giros sin costo. Bueno, se me acaba de ocurrir otra idea para solucionar ese problema, pero esa idea también puede llegar a servir, pero ya depende, bueno, básicamente, si te parece, nos puedes contactar y te armamos un esquema interesante
Hay muchas formas de poderlo hacer sin pagar comisión, pero siempre teniendo en cuenta que el dinero del broker debe llegar a través de un wire, porque pues son instituciones reguladas, entonces pues tiene que ser a través de un wire que llegue los dineros. Dale, José, muchísimas gracias. No veo más preguntas por acá, entonces creo que nos queda solo agradecer por tu tiempo, por tu conocimiento y por tu disposición. Recordarte que Uniandinos, a Andes es tu casa. De verdad, mil gracias a todas las personas que nos están acompañando, ya sea desde nuestro canal de Webex o desde nuestro fanpage. Los esperamos en los eventos que les dijimos, los esperamos continuar. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. José, mil gracias. Siempre interesante y siempre un placer poder contar contigo en estos eventos en donde compartimos esta información tan importante a la comunidad. Entonces a todos un abrazo enorme, los esperamos en los capítulos, en los eventos del capítulo, los esperamos que nos sigan en nuestro fanpage. Tenemos muchas cosas preparadas para ustedes. En este tema con José también, este ciclo de talleres es supremamente interesante. Entonces no se los pierdan. Un abrazo enorme, síganse cuidando y los esperamos en el próximo evento. José, un abrazo y de verdad mil y mil gracias. Gracias a ustedes y igual un abrazo y bueno, esperamos que todo vaya bien y que todo vaya mejorando y que bueno, vayamos saliendo del virus y volver un poquito más allá a la normalidad que lo necesitamos. Así es, muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Listo, chao, hasta luego. Chao, chao. Cuídense Chao. mucho.